Santa María de Guadalupe, intercede por nosotros. Cúbrenos con tu manto de amor, protege a nuestros hijos y enciende en nosotros la fe que mueve milagros. Amén. En un hospital antiguo, donde el olor a éter se mezclaba con el silencio de las madrugadas, había una señora que nunca dejaba de orar. Su nombre era Doña Mercedes, tenía 74 años y llevaba en el pecho una fe que ningún dolor había logrado apagar. Vivía en un pequeño pueblo y ahora, frente a la hospitalización repentina de su nieto más pequeño, el pequeño Emiliano de solo 8 años, sentía que el mundo se desmoronaba. Pero su fe decía, espera. Ella no pedía suerte ni respuestas médicas. Doña Mercedes oraba con el rosario en las manos y la mirada fija en un pequeño cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe colgado sobre la cama del niño. En la habitación 12, entre máquinas frías y diagnósticos crueles, hacía lo que mejor sabía hacer: hablar con la Madre del Cielo como quien confía más de lo que teme. Y hoy conocerás lo que ocurrió esa madrugada. Una visita, un perfume inexplicable y una presencia luminosa que cambió el destino de ese niño. Si crees que la fe de una abuela puede mover el cielo, dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta abajo. Yo confío en el amor de Nuestra Señora de Guadalupe, porque esta historia va a encender algo dentro de ti. El Hospital Santa Esperanza llevaba en sus pasillos el peso del cansancio diario, entre la vida y la muerte. Pero en la habitación 12, el silencio era distinto. Un silencio lleno de súplica. Doña Carmen, una señora de 73 años, permanecía sentada junto a la cama de su nieto Miguel, de apenas 9 años, internado desde hacía semanas por una infección que los médicos no lograban controlar. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían agotado en los primeros días, y lo único que quedaba ahora era la fe. Una fe sólida, marcada por décadas de oraciones, promesas y milagros silenciosos. En la pared del cuarto, junto a la ventana, colgaba un pequeño cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe. Lo había traído Carmen el mismo día que ingresaron a Miguel. Ella protege a los inocentes, murmuró al médico de guardia, mientras colgaba la imagen con una cinta adhesiva ya envejecida. Era una promesa antigua. Si algún día alguien de su familia estuviera al borde de la muerte, invocaría a la Virgen con todo su corazón. Y eso fue lo que hizo. Cada día, a las 3:33 de la madrugada, la hora en que el hospital parecía olvidar que existía la vida, Carmen se arrodillaba, encendía una vela junto a la imagen y rezaba el rosario en voz baja. Los enfermeros nocturnos empezaron a notar la constancia de aquella mujer. No era tristeza, era otra cosa. Una entrega, tal vez, una fuerza invisible. Esa madrugada en particular, el tiempo parecía haberse detenido. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente la ventana, mientras el monitor cardíaco de Miguel marcaba un ritmo frágil. La señora no dormía. Con los ojos cerrados, recitaba las palabras del Ave María con un fervor que parecía romper el velo entre lo visible y lo invisible. Entonces, lo sintió. Un calor suave, proveniente de la dirección de la ventana. Abrió los ojos lentamente. La vela titilaba como si alguien hubiera pasado junto a ella, y el cuadro de Nuestra Señora parecía distinto. Un brillo, una ligereza en el aire, y en ese instante, algo dentro de ella susurró: «Estoy aquí». Carmen rompió en llanto, pero esta vez no era desesperación, era el comienzo. El tiempo parecía detenido dentro de la habitación 12. El tic-tac del reloj marcaba cada segundo como un golpe de fe y desesperación. Doña Carmen, agotada, seguía orando sin cesar, incluso cuando sus ojos se cerraban vencidos por el cansancio.
Entre murmullos de Ave María y suspiros de dolor contenido, hacía lo único que sabía hacer: orar. Aquella madrugada de sábado, algo inexplicable comenzó a suceder. A las 3:33, la misma hora en que su nieto fue internado, una brisa suave cruzó la habitación, aunque la ventana estaba completamente cerrada. Las cortinas se movieron suavemente, como si alguien las tocara con delicadeza. Entonces, por primera vez en semanas, el cuarto se llenó de un perfume a rosas, intenso y delicado a la vez. Doña Carmen abrió los ojos y se llevó la mano al pecho. Reconocía ese olor. Era el mismo que había sentido en el santuario de Guadalupe, en su última peregrinación, hace 20 años. Sin comprender lo que ocurría, se levantó con lentitud y se acercó a la ventana. La luz de la calle era tenue, pero esa noche algo era distinto. En el vidrio comenzó a formarse una silueta. Poco a poco, como una pintura que se revela, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe apareció allí, nítida, suave y serena. Los ojos de la Virgen parecían mirarla directamente, con una ternura indescriptible. Doña Carmen cayó de rodillas, con lágrimas recorriendo su rostro arrugado, y murmuró: «Santa Madre, estás aquí». Una voz suave, femenina, envuelta en una melodía de paz, susurró en su corazón: «¿No estoy yo aquí, que soy tu madre?». La temperatura en la habitación cambió. El aire, antes denso, se volvió liviano, casi celestial. Entonces, una luz brilló sobre la cama del niño. La pequeña imagen de la Virgen, que Carmen llevaba colgada al cuello, comenzó a emitir un resplandor dorado. En ese instante, el monitor cardíaco de Miguel, su nieto, que hasta ese momento se mantenía estable pero sin mejora, empezó a mostrar una leve elevación en los latidos. Una alarma sonó en el pasillo y enfermeras corrieron al cuarto, seguidas de un médico de guardia. Carmen se quedó inmóvil, aún de rodillas, con la mirada fija en la ventana. El médico revisó los signos vitales, miró el monitor y luego al niño. Sus ojos se abrieron con asombro. «Está reaccionando. Hay mayor actividad cerebral y una mejora en el flujo sanguíneo», murmuró, incrédulo. Las enfermeras se miraron entre sí. Una de ellas, que llevaba discretamente un escapulario bajo la bata, se acercó a Carmen y le susurró: «¿Qué vio usted aquí adentro?». Doña Carmen no respondió. Solo apretó su rosario contra el pecho, sonrió entre lágrimas y dijo: «La madre vino, como lo prometió». En la tercera madrugada después de la oración de Juana, cuando la fe ya se había convertido en paz, ocurrió algo increíble. Juana estaba en su cuarto, con el rosario entre sus manos cansadas, cuando un perfume a rosas inundó el ambiente. Era como si todo el jardín hubiera florecido allí dentro. La anciana se levantó, temblando, y al mirar por la ventana vio una luz suave, azulada, flotando sobre el patio. En el centro de aquella luz, la figura de una mujer envuelta en un manto estrellado y vestida con una túnica rosada caminaba hacia la casa. Era la Virgen de Guadalupe. Juana cayó de rodillas. Las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro. La Virgen no habló con palabras, pero Juana sintió en su corazón una certeza que ninguna medicina podía dar: su nieto viviría. El dolor se transformó en alabanza, la angustia en gratitud. A la mañana siguiente, los médicos llamaron a la familia. Los exámenes mostraban una mejora inexplicable. El tumor había disminuido drásticamente y de forma repentina. El médico, que no era creyente, confesó: «No puedo explicarlo. Esto es imposible que ocurra de la noche a la mañana. Es como si algo fuera de la ciencia hubiera intervenido». Juana sonrió. Ella lo sabía. En los días siguientes, el niño se fue, recuperando,
Al salir del hospital, le pidió a su abuela que lo llevara a la iglesia para agradecer. Durante la misa, mientras encendía una vela ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, susurró: «Gracias por haber escuchado a mi abuela». Juana sintió que aquella experiencia no solo fue un milagro de sanación, sino de transformación. Su hijo, que vivía alejado, conmovido por el milagro, volvió a visitar la casa de su madre y con el tiempo regresó a la fe. El hogar de Juana, antes silencioso, ahora estaba lleno de oraciones, risas y visitas constantes de la familia. El cuadro de la Virgen, que antes parecía solo una pintura, ahora era un símbolo vivo de la promesa divina, que toda abuela que clama con fe será escuchada por el cielo. A la mañana siguiente, la vela seguía encendida, y en el corazón de doña Isaura ya no había dudas. El milagro había sucedido. Horas después, el teléfono de la cocina sonó. Era una llamada de la Cruz Roja. Un joven deshidratado, pero con vida, había sido rescatado en una ciudad vecina. Repetía un nombre mientras le administraban suero. «Mi madre, Isaura, dile que estoy vivo». Era Rafael, desaparecido desde hacía casi un mes, dado por muerto. Ahora, encontrado en la misma madrugada en que la vela resistió al viento, a la lluvia y al tiempo. Isaura cayó de rodillas ante el altar. Las lágrimas no eran de dolor, sino de gratitud. Miró la pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y susurró: «Madre del cielo, gracias, gracias». La vela, aún con el sol de la mañana entrando por la ventana, seguía encendida. Y en ese instante, Isaura comprendió que su fe no había sido en vano. Virgencita de Guadalupe, Madre que consuela a los afligidos, intercede por todos los hijos que lloran en la oscuridad. Que la luz de tu presencia nos envuelva y que nunca nos falte la esperanza, ni siquiera en las madrugadas más frías del alma. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, dale like al video, suscríbete al canal Milagros de Ángeles y activa la campanita para recibir más testimonios como este. Compártelo con alguien que necesite un poco de fe y cuéntanos en los comentarios. ¿Has sentido la presencia de la Virgen en tu vida? Tu historia podría ser el próximo milagro contado.